Bueno, solo me levanta la mano para que entre. Buenos días a todos. Un saludo del apóstol Gerson Erchila desde el Ministerio Internacional Restauración. Un abrazo, un ánimo a todos los que nos escuchan. Esperemos continuamente en nuestro Dios, que Él nos hace vencedores, victoriosos, nos da paz, calma en medio de cualquier adversidad. Hoy vamos a escudriñar en Esdras 10, continuando con las meditaciones que hemos tenido todos estos días martes, y es una bendición el poder compartir de nuevo con ustedes. Abramos el capítulo 10 del libro de Esdras, verso 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Padre, gracias por esta hermosa y preciosa palabra, como es toda ella. Te agradecemos por las enseñanzas que nos has dado y por esta enseñanza preciosa que pones delante de nosotros para poder meditarla, sacarle el provecho necesario y poder ser bendecidos a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado meditando el trabajo de Esdras, un sacerdote preparado, un escriba, un conocedor de la palabra, un hombre que es llevado para restaurar el culto, para restaurar el orden del servicio, para restaurar el orden de la palabra, para hacer volver a Israel a los principios de la palabra de Dios. Aunque el templo ha sido restaurado, aunque el templo ha sido edificado en un tiempo difícil, ahora le toca a Esdras conocer la realidad del pueblo de Dios. Muchos líderes, muchos sacerdotes, muchos levitas que han actuado contrario a la palabra de Dios. Y esto a él le afecta bastante. Y ahora quiere hablar la palabra correcta, enseñar la palabra correcta, provocar a un cambio a todo ese pueblo que ha venido de Babilonia, que ha sido llevado cautivo y ahora ha regresado, pero los principios de la palabra de Dios no están siendo establecidos por ellos, ni mucho menos en su persona, para poder agradar a Dios. Todo lo que hacemos fuera de la palabra no nos conviene, ni nos bendice, ni nos edifica, sino por el contrario, traerá tratamientos de Dios circunstanciales para que podamos hacer su voluntad. Esdras es un hombre que confronta al pueblo después de reunirlos en una asamblea y comienza a demandarles las cosas de la palabra que en ellos no se han vivido. Es una multitud de gente, son muchos los convocados a la asamblea. Él tiene el valor de enseñarles, de educarles y de confrontarles con la palabra sobre las cosas que no son correctas. Todo líder temeroso de Dios, conocedor de la palabra, no solo debe enseñar, no solo debe educar, no solo tiene que fundamentar en la palabra, sino también reconvenir, llamar al orden, confrontar en las cosas que no son correctas, para que el pueblo sea restaurado, vuelva a la palabra y la bendición del Padre pueda venir sobre ellos. El objetivo de un restaurador es atraer
a la gente a Dios, al arrepentimiento, al cambio, para que las bendiciones prometidas y las palabras y las promesas hechas de antemano puedan tener un cumplimiento, una bendición para todo aquel que está dispuesto a reconocer sus fallas, sus errores, sus pecados y venir a Cristo para poder ser cambiado. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo escogido. Israel es el pueblo que tiene principios. Israel es conocedor de la palabra. Israel sabe las cosas que desagradan a Dios. Sin embargo, no les basta el conocimiento. Ellos se han descarriado, tomaron decisiones indebidas, formaron matrimonios que no agradan a Dios y por ende la molestia de Dios se manifestaría de alguna forma y alguna manera para tratarlos. Pero el sacerdote Esdras es un restaurador, es un hombre conocedor de la palabra, es un hombre de oración, es un hombre de misericordia. Y ahora le toca hablar las verdades, confrontar al pueblo, enseñarles de nuevo que lo que han hecho no es lo correcto, que lo que han hecho no es lo que Dios espera de ellos, que la forma en que se han conducido y decidido no es en el marco de la palabra, del mandamiento y de la enseñanza que dejó Moisés para el pueblo de Israel. Vemos ahora, después de la confrontación, la reacción que tiene esa multitud de gente. Respondió toda la asamblea y la respuesta fue positiva. Siempre que confrontamos el pecado y el desorden, habrán reacciones de todo tipo. Pero el respaldo que yo veo en la vida de Esdras es que el pueblo responde positivamente porque conoce la palabra y porque necesitan agradar a Dios. Esdras ejerce su trabajo, ejerce su función, la autoridad que Dios le ha dado, y cuando la ejerce y cuando trabaja confrontando el pecado, esa asamblea numerosa reaccionó positivamente y respondió toda la asamblea presente y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Número 1, su reacción es positiva. Número 2, reconocen que están mal. Y número 3, reconocen la autoridad de un hombre enviado, ungido y preparado por Dios y conocedor de la palabra, que les está hablando bajo la autoridad que Dios ha puesto en él para hacer las cosas correctas. Ellos reconocen, número 1, que lo que les dice Esdras es una realidad. Ellos reconocen en su reacción que es correcto lo que Esdras les está diciendo, que es positivo que arreglen las cosas porque pueden tener consecuencias, que es normal el obedecer a Dios y hacer conforme a su voluntad, que se han descarriado, que han desobedecido, lo reconocen. Y número 2, lo dicen a alta voz, lo reconocen públicamente, lo declaran abiertamente. Ellos reconocen no solo que han fallado, sino lo hacen públicamente, reconociendo que lo que se ha hecho, que lo que se ha decidido es totalmente contrario a la palabra de Dios. Cada vez que confrontamos con el pecado,
Cada vez que hablamos la verdad, y máxime a una multitud de gente, hay reacciones diversas. Hay reacciones positivas, hay reacciones de indiferencia, hay reacciones que no valoran lo que se dice, pero hay reacciones positivas, hay reacciones de reconocimiento. Y el respaldo que Dios le da a Esdras ante una asamblea, que es una multitud, que tiene que confrontar y que le tiene que hablar la verdad y que le tiene que decir que no es correcto lo que han hecho. La reacción por el respaldo de Dios es de reconocimiento. Y lo hacen público. Lo hacen en altavoz, lo gritan y lo vociferan. Haremos todo lo que nos mandas. Reconocemos la autoridad que Dios te ha dado. Reconocemos que lo que nos dices es verdad, que hemos hecho lo incorrecto, que no hemos hecho como Dios ha mandado. Reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestro error, no podemos negarlo. Y qué bueno cuando alguien es confrontado por la palabra y puede reconocer su falta y puede reconocer abiertamente la misma y puede reconocer obedeciendo y sometiéndose a las autoridades espirituales que le ponen en línea y le hacen ver con claridad el problema que se tiene. Una autoridad no solo enseña, ministra amor, sino también confronta, llama al orden para que la gente se vuelva a Dios. En este tiempo de tratamiento, de adversidad, en este tiempo en que estamos viviendo un conflicto en todo el mundo, hay una voz divina en medio de las circunstancias. Una voz que no se oye fuertemente, pero nos hace meditar. ¿Qué cosas tenemos que cambiar los ministros? ¿Qué cosas debe de cambiar el pueblo? ¿Qué cosas debemos de cambiar los padres? ¿Qué cosas deben de cambiar los hijos? Dios quiere que nos volvamos a la verdad, a la vivencia de la palabra de Dios. Él nos ama y quiere cambios. Él nos ama y quiere restauración. Él nos ama y quiere que seamos distintos. Él quiere que entremos a su presencia para hallar el oportuno socorro. Él quiere traer una respuesta. Pero toda esta situación que estamos viviendo, toda esta situación que estamos pasando, Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a la restauración. Dios nos llama a un cambio y a un reconocimiento y a una humillación delante de su presencia. Porque el objetivo de Él es bendecirnos. El objetivo de Él es visitarnos. El objetivo de Él es traer gloria. El objetivo de Él es manifestar su poder, manifestar su presencia. Qué interesante es conocer el respaldo que tiene este hombre de Dios. Ante una multitud hay sacerdotes, hay levitas, hay cantores, hay porteros, intercesores que han cometido ese grave error. Y yo te digo hoy, ahí donde me escuchas, no importa la unción que tengas, no importa el ministerio precioso que Dios te dio, no importa la función que desempeñes, no importa la proyección que Dios te dio para servir en su casa, necesitas un cambio. Necesitas cambiar actitudes. O mejor dicho, necesitamos entregar áreas. Necesitamos cambiar actitudes. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volvernos a Dios.
Necesitamos caminar en el temor de Dios. Necesitamos agradar su corazón. No basta con las funciones. No basta con la unción. No basta con el escogimiento. No basta con el talento, el don y la gracia que Dios te dio. Es necesario el fruto. Es necesario el cambio. Por eso en 1 Corintios, Pablo dice que más que los dones, él quiere mostrar un camino más excelente. La vivencia, la práctica. Qué lindo el escogimiento que Dios ha hecho. A mí me llama la atención cómo Dios lleva a Esdras para confrontar con el pecado. Y encontré algo en la palabra. Que Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, uno de los hombres que levantó el templo, sus hijos y sus hermanos, cometieron el pecado de casarse con paganas. ¿Cómo el sumo sacerdote, el hombre de autoridad, el hombre al que le rinden cuentas todos los sacerdotes, su familia no está en el orden, sus hermanos están desordenados? Dios nos llama ahora, en estos tiempos, a vivir acorde a los principios de la palabra. Que el grado de autoridad que tenemos se muestre en nuestra familia. Que el grado de autoridad que tenemos se muestre en nuestros hermanos, en nuestros hijos. Que volvamos a la verdad. Este hombre, Esdras, tiene una autoridad, un valor y una determinación para que el pueblo de Dios se restaure, para que el pueblo de Dios vea su gloria, para agradar y llenar el corazón de Dios. Pero tienen una buena actitud. Reconocen su falla. La vociferan, la hablan abiertamente porque están descubiertos y avergonzados. Y lo tercero, reconocen la autoridad, reconocen la unción y reconocen al enviado de Dios para volverlos a la palabra y restaurar su corazón y volverlos a la presencia de Dios. En este tiempo Dios levanta profetas que hablan al corazón de la iglesia, que hablan al corazón del que es hijo, para que vuelvan atrás de su actitud, de su indiferencia y de todo aquello que han aprobado contrario a los principios de la palabra de Dios. Estos son tiempos delicados, pero son tiempos gloriosos que va a vivir la iglesia si se vuelve a Dios. A todos los que nos oyen, no basta con el don, no basta con la visión, no basta con el don de alabanza, no basta con el don de intercesión, no basta con el don de servicio. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos reconocer que hemos pecado. Necesitamos reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios. Debemos reconocer que nos hemos acomodado. Debemos reconocer que nos hemos apartado de su palabra. Y necesitamos volvernos a Él. Estos son tiempos de trato para el mundo, pero de trato para la iglesia. Dios está permitiendo todo esto para que la gente venga a sus pies y reconozca a Cristo como su Señor. Pero también está Dios tratando a la iglesia para hacerla volver a la palabra, a la verdad, a los principios, para que podamos tener un cambio. Yo veo en el verso 13 de Esdras 10, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y la obra no es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Hay sabiduría en la gente que habla esto. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. Ellos, al esperar esta asamblea,
Estaban en la calle esperando que los llamaran, esperando que les hablaran la verdad y temblaban del frío por la lluvia, pero aún así esperaron este momento. Ellos dicen, reconocemos que hemos fallado y reconocemos y obedeceremos lo que nos mandas, porque es cierto y es así. Pero no podemos esperar en la calle hasta que uno por uno de los que han fallado o de los que han hecho lo contrario puedan ser juzgados y esperar días de días mojados. El pueblo es mucho. Son demasiados los que han pecado de esa manera. La lluvia es muy fuerte. Estamos a la intemperie si nos quedamos esperando y nos llega la noche y la lluvia nos puede dañar. Necesitamos sabiduría y calma para tratar estas cosas. Necesitamos tiempo, necesitamos sabiduría. La intemperie, quedarse a la intemperie una noche lluviosa es muy difícil. Ellos dicen, estamos dispuestos a reconocer y ayudar para saber quiénes han cometido este pecado. Y estamos dispuestos a ser juzgados, a tener un juicio y a tener un cambio y a tener una confrontación personal. Pero creo que no es la forma ni es el momento para poder hacerlo. Son demasiados y esto no es de 2 días. Eso duró, después viendo la palabra, 2 meses. Y no iban a esperar 2 meses lluviosos en la calle. Cuando arreglemos cosas o confrontemos, tengamos la calma. Esperemos el tiempo. Hagámoslo adecuada y tranquilamente para que las cosas sean tratadas y arregladas como corresponde y que haya una restauración, un volverse a la palabra de una manera tranquila. Esto que dice la asamblea es sabio. En la multitud de consejos, dice la Escritura, hay sabiduría. No podemos estar aquí en la calle. 2 días no va a ser esto. Si es posible soportar, tardaremos 2 días. Pero esto es mucho y es muy largo. Y fueron 2 meses. Imagínense que ellos hubieran esperado en la calle 2 meses. No. Debemos ser juiciosos y debemos de tener sentido común. Es cierto que Dios quiere cambios. Es cierto que Dios quiere orden. Es cierto que Dios quiere que ordenemos nuestra casa. Es cierto que Él quiere que ordenemos su casa. Es cierto que Él quiere que ordenemos a muchos que sirven. Pero tomémoslo con calma. Tomémonos el tiempo. Tengamos sentido común. Vayamos despacio. La restauración lleva un tiempo. Pero hagámosla. Pero ordenémonos. Ellos dicen, bueno, hay que ser juiciosos. Hay que tener sabiduría. Estamos dispuestos a reconocer porque hemos fallado. Pero que se haga de una forma sabia, juiciosa, con sentido común. Debemos de tener la paciencia para poder arreglar las cosas. No podemos hacer las cosas que Dios nos manda de una manera loca, emocional, si no tenemos que ser sabios. La intemperie, la lluvia hubiera enfermado a muchos. Había que esperar, el número era demasiado. Eran 17 sacerdotes los que habían fallado. Eran como 5 o 6 levitas.
era un cantor y eran 3 porteros los que habían fallado. Y eran como 86 del pueblo que habían fallado. Eso no se podía tratar generalmente, sino individualmente. Era un problema delicado, un problema de familia, un problema de hijos. Pero debían hacer lo correcto. No fue Dios el que falló, sino fueron ellos los que fallaron en sus decisiones. La restauración lleva un tiempo. La restauración lleva un cambio. La restauración lleva un proceso. La restauración lleva decisiones. Y debemos ser pacientes. Debemos ser amorosos. Debemos utilizar sabiduría. Debemos utilizar y ser juiciosos en sentido común. Dios está restaurando a la iglesia. Me gusta la actitud de Esdras. En ningún momento los condena. En ningún momento los acusa. Les habla la verdad. Y les dice, ustedes han fallado. Ustedes han hecho lo contrario. Ustedes se han opuesto a la palabra. Tienen que volver a la misma. Ni la obra es de un día y 2, dice el consejo. Qué lindo que en la multitud de consejos hay sabiduría. Qué lindo es ver los diferentes detalles físicos y normales y circunstanciales. Qué lindo es tomar todo en cuenta para poder restaurar. Qué lindo es ser equilibrado y ver el ambiente, ver el clima, ver las circunstancias, ver el tiempo, calcular las cosas. Claro que tenían que volverse y hacer la voluntad de Dios, pero todo tiene un tiempo y un proceso. Cada caso hay que analizarlo individualmente. Era de oír cada caso, cada situación, cada problema, pero había que obedecer a Dios. Necesitamos paciencia. Paciencia. Para arreglar la cosa necesitamos sabiduría. Necesitamos ser juiciosos y necesitamos ser pacientes. Qué interesante es esto. Para tratar cosas en la iglesia, para tratar situaciones de pecado, requiere que se trate cada caso con prudencia y con discreción. Que se traiga al orden muchas cosas, pero de la manera sabia, prudente y correcta. Que estén los implicados, y esto no debe ser público, con sabiduría, con prudencia. Hay que arreglar las cosas. Hay que volver a la palabra, pero que nadie sea avergonzado, que nadie sea condenado, que nadie sea acusado. Que vengamos a la palabra. Dios perdona todas las cosas, pero Él quiere que las reconozcamos, quiere que las confesemos. Y qué tremendo este pueblo que confesó públicamente su pecado y sus errores. Qué interesante. Pero aunque lo hicieran así, el tratamiento es individual y es prudente. Y necesitamos tomar de esta escuela de Esdras una bendición. Y del consejo que da la asamblea, debemos sacarle provecho. Esta obra de que se vuelva atrás o nos volvamos atrás, esta obra de restauración, esta obra de ordenamiento, esta obra de cambio, esta obra de volver a la palabra, no es de 2 días. Así que no corramos, no nos emocionemos, tengamos calma, tengamos paciencia, usemos el tiempo necesario para que haya una restauración. Uno puede pedir perdón y reconocer un pecado o reconocer una falta, pero no basta con eso.
Hay que esperar los tiempos de apartarse y dejar de hacer lo inconveniente. Y entonces hay un cambio. Entonces hay una restauración. La restauración comienza cuando yo tomo decisiones. El cambio comienza cuando yo reconozco mis faltas. Pero la restauración comienza cuando yo tomo las decisiones contrarias a las que tomé antes. Me gusta esta palabra. Me hace pensar muchas cosas. Ni la obra es de un día ni dos. Cuando yo veo adelante, que después meditaremos, duró 2 meses el tratamiento de todas las personas que habían cometido errores, que habían tomado mujeres paganas cuando el mandato de Dios era lo contrario. ¿Cómo duele y qué consecuencias se viven cuando nos apartamos de la palabra de Dios? Pero yo admiro a esta gente que pagó un alto precio de dolor, que pagó un alto precio por obedecer, pero lo hicieron. Esa restauración pasarían algunos meses con el sentimiento y el dolor, pero ellos decidieron obedecer a Dios antes que sus propias emociones y satisfacciones personales. No hay restauración si no rendimos la voluntad. No hay restauración si no entregamos lo que nosotros creemos que es justo y conveniente. No hay restauración si no nos humillamos y reconocemos que hemos fallado. No podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Reconocen su falta, reconocen su pecado, pero también reconocen que son demasiados los que han pecado delante de Dios en este sentido. Y yo creo que uno de los pecados que más comete el pueblo y en lo que más somos tentados, todos los que somos pueblo de Dios, es en el sexo ilícito. Ellos se olvidaron del temor a Dios. Y tal vez vieron mujeres hermosas y bellas, pero se olvidaron del mandato y de los principios de Dios. La Escritura dice que vana es la gracia y aparente la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Hay mujeres con mucha belleza. Y por supuesto Dios las hizo así. Hay mujeres hermosas. Pero todo eso es sensual. Todo eso es externo. La mujer que teme a Dios, que hace su voluntad, ella será alabada. No es por pasiones, ni por atracciones físicas o belleza, la clave para agradar a Dios. Las mujeres que ellos debían de tomar para esposas tenían que ser mujeres temerosas de Él. Que lo que los atrajera fuera primero lo interno y después lo externo. Con los valores debidos, con los valores necesarios. En la vida de temor a Dios, en la vida espiritual, una de las claves. Pero no todo es espiritual, tiene que haber un equilibrio, una atracción, un amor, un sentir para poder tener en el futuro una vida de gozo y de victoria. Hoy que medito con todos ustedes, Satanás sabe hacer caer a los siervos de Dios. Sabe hacer caer
al pueblo en general. Y regularmente o comúnmente, en donde caen muchos siervos y el pueblo de Dios es en el sexo ilícito, en las pasiones, en las exterioridades, en las atracciones físicas y no en el temor a Dios. Me gusta la actitud del pueblo de Israel ante la palabra que se les enseña. No se rebelan, no se quejan, no se lamentan, no acusan, no se defienden. Reconocen que han estado mal, que han pecado. Este es un tiempo en el que Dios nos recuerda que debemos de obedecerle, que debemos de huir de la fornicación, del adulterio, de los pecados sexuales. Este es un tiempo en que debemos ser restaurados, en que debemos ser cambiados, en que debemos vivir la palabra de Dios. Este es un tiempo en que Dios trata también con la iglesia a través de las circunstancias y la crisis que estamos viviendo. Dios quiere que nos volvamos atrás de los pecados carnales, de los odios, de los resentimientos, de las envidias, de todo tipo de sexo ilícito. Dios quiere bendecirte en lo que es correcto, en lo que edifica, en lo que llena, en lo que levanta. Dios está llamando a su pueblo a la obediencia, a la santidad, a la restauración, al rompimiento interior de pecados. No importando el don, la gracia, el ministerio que Dios te haya dado, debemos santificarnos, debemos consagrarnos, debemos de vivir una vida espiritual mayor y mejor cada día para agradar su nombre. Él quiere visitarnos, Él quiere prepararnos como novia para Él. Y Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, gloriosa, majestuosa en todo sentido. Así que yo te hago recapacitar a través de esta palabra que es para Israel, pero es aplicativa para su pueblo, la iglesia. Porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Porque somos demasiados los que hemos caído en el pecado de la codicia ante las cosas que Dios no le agradan, ni son las que nos manda, ni son las que nos enseña, ni son las que nos fundamenta en la palabra. Volvamos a la palabra. Es posible que seamos muchos los que hayamos fallado en diferentes pecados, en diferentes circunstancias. No todos tienen la misma área de conflicto, pero es tiempo de entregar esa área de conflicto. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de reconocer. Es tiempo de cambios. Es tiempo de restauración. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de humillación. Es tiempo de humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Es tiempo de reconocer nuestras fallas, nuestras malas decisiones, nuestros pecados, nuestros errores y venir a los pies de Cristo. Que esta circunstancia que nos permite ahora estar en casa, orando y meditando, nos provoque una confesión ante Él, un arrepentimiento y un cambio de actitudes y un cambio de vida, porque Él quiere bendecirte. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida, pensamientos de bien y no de mal. El objetivo de Dios es bendecirte. El objetivo de Dios es visitarte. El objetivo del Padre es mostrar el poderío de su iglesia en este tiempo. Pero hay que volvernos a Dios. Hay que volvernos a su palabra. Hay que cambiar nuestras actitudes. Y hay que reconocer las malas actitudes, las malas decisiones, las malas palabras y la condición exacta de nuestro corazón delante de Él.
necesitamos reconocer que hemos pecado. Y el pecado es de diferentes índoles. Y el pecado es de diferentes formas. El egoísmo, la envidia, la dureza, la drasticidad, la crítica, la maldición, el rencor, el odio, el resentimiento, las pasiones carnales, las pasiones bajas. Necesitamos rendirlas. Él viene por una iglesia gloriosa y por eso quiere restaurarla. No te opongas a la gente que habla de restauración. Analiza y medita. No es para condenar, no es para traer juicio, es para traer cambio, es para entrar en amores con Dios, es para reconocer que hemos fallado, pero es para reconocer que lo que Dios dice, que a la gente que levanta para restaurar, hay que reconocer su función y hay que aplicarnos en la palabra que nos transmite, porque Dios quiere bendecirnos. Muy contentos de poder estar en tu amable hogar para animarte, para desearte lo mejor después de los cambios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. La misericordia de Dios es permanente. Su amor, su perdón, su benevolencia. Él es así, Él es bueno, es maravilloso. Él nos perdona. Él es amplio en perdonarnos. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Reconozcamos ahora, Padre, nos acercamos delante de tu preciosa presencia para reconocer que necesitamos cambios, que no somos exactamente lo que tú esperas que seamos, que no vivimos acorde a las demandas y al deseo de tu corazón, que no tenemos ese cambio de corazón para poder ver tu gloria en este tiempo en que lo has anunciado. Ayúdanos a ser diferentes. Reconocemos pecados de indiferencia, pecados de comodidad. Nos hemos acomodado. Ya no te damos la gloria. Ya no te buscamos. Te hemos dejado en segundo plano. Pero estamos arrepentidos. Hemos hecho cosas incorrectas. Porque no somos perfectos. Porque tú buscas santos y no perfectos. Por eso reconocemos nuestras imperfecciones y pedimos cambios de corazón. Haznos entender gozo y alegría, vivirla. Ayúdanos para vivir acorde a tus demandas y para ser preparados como la novia del Cordero. Prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón, prepara nuestra familia, prepara nuestros hijos, prepara a todos nuestros familiares para el avivamiento anunciado antes de que la iglesia sea arrebatada. Te pido por los ministros, te pido por tus siervos, te pido por sus familias, te pido por sus congregaciones, te pido por su labor, te pido por su trabajo en los diferentes ministerios, en los que laboran y a los que los has llamado. Pido que nos restaures a todos, porque todos tenemos necesidad de ti. Pedimos que nos lleves al nivel de vida que estás esperando y al nivel de trabajo que vamos a hacer en este tiempo. Prepáranos para venir al encuentro contigo. Prepáranos
para disfrutar de un cambio y de una bendición. Trae nuevos nacimientos. Haz que la gente que no te conoce te conozca. Haz por medio de esta circunstancia que muchos te reciban como Señor, como Dios y como Salvador. Ayúdanos a vivir una vida diferente y gracias por el libro de Esdras que nos habla, que nos aplica, que nos señala un camino más excelente de gloria. Ayúdanos, oh Dios, y prepáranos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos para todos. Bendiciones. Deseamos lo mejor y preparémonos para ver la gloria y la manifestación más gloriosa anunciada por Joel para la iglesia en el último tiempo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.